Nos encontramos en la Alcaldía Municipal de Pamplona del Departamento de Norte de Santander. En este momento nos dirigimos hacia la Alcaldía Municipal, donde el secretario de Gobierno y la coordinadora de atención psicosocial nos dará una entrevista acerca del proceso que se llevará a cabo con las víctimas del conflicto armado. Nos encontramos en la Alcaldía de Pamplona Norte de Santander con el secretario de Gobierno, el señor Heiber Acero. Secretario, nosotros preguntamos cuál es el proceso que se lleva a cabo con las víctimas del conflicto armado. Bueno, primero que todo quiero empezar con la contextualización o transmitiéndole qué son las víctimas del conflicto armado o cuál es la atención de nosotros acá en el municipio de Pamplona. Actualmente, según la última caracterización desarrollada en el año 2015, en el municipio hay 1.622 víctimas del conflicto. Obviamente, pues a la fecha han aumentado aproximadamente 150 víctimas más del conflicto acá en el municipio. La atención que nosotros damos acá en el municipio a través de la Secretaría de Gobierno es la atención inmediata. Es en el momento del desplazamiento de la víctima del conflicto que llega acá al municipio, nosotros la atendemos en sus prioridades o en sus necesidades más urgentes en los 3 primeros meses. ¿Cuál es la atención de estos 3 meses? Nosotros les entregamos a ellos lo que es un subsidio de arriendo por 3 meses, le entregamos también un subsidio de alimentación por los 3 meses, le entregamos los implementos básicos de un hogar, una cama, una bombona, una cocina, unas cobijas, dependiendo del núcleo familiar o dependiendo de las víctimas que en ese momento llegan acá en el municipio. Después de los 3 meses ya empieza directamente el Estado a través de la unidad de víctimas para buscar su reparación tanto económica como entregar a las víctimas de conflicto. Nosotros acá en la Secretaría de Gobierno contamos con 3 jurídicas, 2 jurídicas adscritas directamente a la Secretaría de Gobierno y una jurídica adscrita a la personería municipal. Fuera de eso también contamos con 4 pasantes de la Universidad de Pamplona del área de Derecho. Las personas o siempre las que sufren este flagelo son las víctimas, son los mismos colombianos, personas que tienen una parcela en cierta parte del país y tienen que perderlo todo, dejar todo botado, agarrar, como dicen ellos, sus 3 chiros y salir corriendo para un municipio donde ellos puedan al menos estar seguros y llegar, como se dice coloquialmente, con una mano atrás y una adelante. Es muy triste y muy lamentable. Y ahí es donde nosotros siempre tratamos como de sacar nuestra parte humana para poderlos ayudar a ellos. También estamos haciendo lo mismo en el sistema de salud. Como ustedes lo saben, pues la prioridad de las víctimas es fundamental. Entonces, pues en este ejercicio también las estamos atendiendo en el sistema de salud. En estos momentos llevamos aproximadamente más de 500 víctimas de conflicto adscritas a los sistemas de salud públicos que tiene el Estado. También estamos trabajando con las víctimas en proyectos muy importantes. O sea, trabajamos lo que es la parte económica, trabajamos lo que es la parte de reparación, pero también estamos trabajando lo que es la parte social, que nos parece supremamente importante. Nosotros tenemos apoyo por parte de nuestra Universidad de Pamplona, que ha sido un eje estratégico en toda la herramienta de la atención social a las víctimas de conflicto a través de psicología, a través de terapia ocupacional, donde han trabajado sobre todo con las madres cabezas de hogar. Pues el desplazamiento genera un conflicto al interior de las familias y un problema psicológico también para los padres y para los niños. Entonces, donde también estamos a trabajar de una manera social. Nosotros acá en el municipio somos un municipio receptor de víctimas. Gracias a Dios, pues, el conflicto interno en nuestra ciudad no se ha vivido como se ha vivido en otras partes. Acá, digamos, los índices de homicidio son los más bajos del departamento. Obviamente tenemos situaciones de inseguridad que nos preocupan mucho, pero que no generan un gran conflicto como lo generan otras situaciones. Entonces, pues esto permite que muchas víctimas en el desplazamiento del momento vean a Pamplona como una excelente opción para llegar aquí. Nosotros recibimos muchísimas víctimas de lo que es de la zona del Catatumbo, llámese Ocaña, Otarra, Convención, todos sectores pues que exigen, sí, son un sector donde el conflicto se ha vivido cruelmente. También recibimos muchas víctimas de lo que es la zona del Sarare, llámese Arauca, Tame, Saravena, Arauquita. Todas esas víctimas, por lo general, en el momento que son desplazadas, llegan acá en el municipio de Pamplona. Estamos esperando ya con todo lo que le he comentado, la reparación a través de la unidad de víctimas. Obviamente, pues ahí es donde personalmente tengo un reparo y pues he sido un crítico de la ley de víctimas del Estado, porque como siempre le he dicho, muchas veces lo que produce esta ley de víctimas es la revictimización de la propia víctima. La reparación económica, hay que hacer una encuesta que llama la encuesta PARI, que es la encuesta de verificación
de datos de la víctima que le permita el poco tiempo que les entregue la reparación. Pero como decía, desafortunadamente estamos peleando esta encuesta desde hace muchísimos años, pero desafortunadamente al día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos enviado muchos derechos de petición, muchas hasta tutelas buscando esta encuesta, pero desafortunadamente hasta el momento no hemos sido escuchados. Ya para finalizar, quiero comentarle cómo es el esquema administrativo de la atención de víctimas en el Estado, en el departamento y en el municipio. Voy a hablar aquí en lo que es en el municipio. Aquí hay algo que se llama el Comité de Justicia Transicional. Este es el comité donde se tocan todas las políticas públicas en materia de víctimas del conflicto armado. Este es un comité que está encabezado por el alcalde del municipio de Pamplona, está encabezado también por el comandante del batallón, el comandante de la estación y distrito, jueces, la unidad de víctimas, la secretaría de víctimas del departamento, la secretaría de gobierno pues asume la secretaría técnica de este comité, defensa civil, bueno, todas las instituciones públicas del municipio, es allí donde se toman todas las decisiones en materia de víctimas. En este mismo comité presentamos el PAP. ¿Qué es el PAP? El PAP es el Plan de Desarrollo de Víctimas del Conflicto Armado que vamos nosotros a trabajar en estos 4 años, ese Plan de Acción Territorial de Víctimas. Ahí es donde nosotros plasmamos todas las estrategias, toda la metodología y todo el apoyo que vamos a desarrollar con las víctimas de conflicto en estos 4 años acá en el municipio de Pamplona. La semana pasada presentamos en el Subcomité de Prevención y Operación de Atención es la ruta de navegación o la ruta de atención a las víctimas de conflicto acá en el municipio. Por ejemplo, que llegue un núcleo familiar, llegaron los niños, llegaron los esposos. Y ese plan lo que permite es que no se ponga a pasear por todo Pamplona y toque puertas y en ninguna parte reciba atención. Esto es revictimización, que es lo que nosotros no queremos. Entonces en este plan lo que nosotros proyectamos es que, por ejemplo, llegaron los niños. Entonces pues automáticamente activamos la ruta de atención del ICF y de Comisaría de Familia, donde nos dicen tanto a nosotros como a los padres víctimas de conflicto qué tienen que hacer para que sus niños sean atendidos. Dependiendo de la edad, pues se les asigne un colegio, si es básica, media o primaria, y de pronto el niño tiene menor de 5 años, pues se ingrese a un hogar de bienestar familiar o a un CDI del bienestar familiar. La ruta en salud, por ejemplo, cómo incluirlos en la parte de atención prioritaria en el sistema de salud pública, en el tema de atención inmediata que es la que nosotros ofrecemos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, son todas las herramientas que nosotros estamos acá desarrollando en el municipio de Pamplona para la atención de las víctimas de conflicto, evitando la no revictimización de las víctimas. Bueno, el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal con la Coordinadora de Promoción Social, la doctora Carolina Rodríguez, la cual nos va a explicar el proceso de atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Buenos días. Bueno, buenos días. El programa con que se está atendiendo a las víctimas del conflicto armado a nivel nacional se llama PAPSIVI. Es un programa de atención psicosocial y salud integral a las personas víctimas. ¿En qué consiste este programa? Este programa tiene unos componentes donde se les garantiza a las personas que han sufrido hechos violentos, que les hayan vulnerado sus derechos de una forma violenta, igual a sus familiares, una atención prioritaria en cuanto a salud, en cuanto a la parte física y a la parte mental. Se les debe garantizar o se les tiene que garantizar esa atención prioritariamente, con el fin de ayudarles a superar ese momento tan trágico que sufrieron, las secuelas físicas, psicológicas que les quedan después del hecho, y ayudarles a orientarlos a que puedan construir un mejor proyecto de vida. ¿Qué actores influyen en este programa? Nosotros desde Salud involucramos a la parte de las Secretarías de Desarrollo, al ICBF, a las IPS, a las CPS, para que con todos hagamos unos programas de atención, de ayudas, para garantizarles la atención a estas personas. Listo. Y desde acá, desde la alcaldía, ¿qué personales de salud o qué profesionales están interviniendo pues, en Bueno, este programa cuenta con un equipo multidisciplinario, dentro de los cuales se encuentran la psicología, la parte médica, la parte de trabajo social y la asistencia en cuanto a aseguramiento
porque debemos propender a que todas las víctimas estén aseguradas al servicio de salud para que en cualquier momento que lo requieran, por sus secuelas que le hayan quedado, sean prioritarias para la atención. Lo mismo en la parte psicológica, se hacen intervenciones a nivel individual, grupal o colectiva, dependiendo del requerimiento que se necesite. Y con esa forma damos cumplimiento a la Ley 1448 del 2011, que nos habla de víctimas. Inclusive también es un programa nuevo que se está implementando aquí en el municipio, que se llama PAPSIVI, como le comentaba, para nosotros hacerle seguimiento a todas las acciones que se deban realizar con las personas víctimas. ¿Qué le gustaría hacer en su vida en este momento? Me gustaría terminar mis estudios, ir de compras y viajar por todo el mundo. Conocer otras ciudades y hablar otro idioma. ¿Para usted qué es la felicidad? Mi felicidad es estar con mi familia, ir de compras, salir a rumbear con mis compañeros de la universidad. Retornar a mi pueblo y recuperar mis tierras. ¿Qué sabe usted del conflicto armado en Colombia? Del conflicto armado en Colombia sé lo que pasan por las noticias y las redes sociales. Que es una guerra de nunca acabar y que lleva muchos años. ¿Cómo le ha afectado a usted el conflicto armado? El conflicto armado a mí no me ha afectado porque donde yo vivo no hay violencia. A mí me afectó el conflicto armado cuando estaba con mi esposo en las tierras de nosotros, porque la vereda donde vivíamos era zona roja, donde permanecía la guerrilla. Un día llegó el ejército a la finca pidiendo que los dejáramos quedarse en la finca y que le regaláramos luz y agua. Yo le dije a mi marido que no, pero como él era muy buena gente, los dejó quedarse 5 días. En la mañanita, muy temprano, se fueron. Ya en la tarde llegaron los guerrilleros, golpearon a mi marido, lo llevaron hasta el patio donde lo mataron. A mí me dijeron que me daban unas horas para que me fuera del lugar, sin permitirme enterrarlo. Ellos dicen que me tenía que ir de ahí por ser ayudante del ejército, por colaborador del ejército y por ser sapos. Me amenazaron y me dieron unas horas para abandonar el lugar, del cual me tocó desplazarme y caminé mucho porque mi finca, de donde queda la carretera más cercana, es muy lejos. Y de ahí pasaban automóviles, muchos carros y ninguno me paraba. De ahí me tocó coger y caminar toda la noche con el niño en brazos y llegar hasta el pueblo más cercano. Cuando llegué a esa ciudad me dijeron que me acercara a la alcaldía, donde hablé con el personero y luego me pasaron a hablar con el secretario de gobierno, donde él me pasa a hablar ahí con una señorita ahí, que esa señorita me explicó algo psicosocial que me iban a dar, la verdad no recuerdo qué era bien, para mí y para mi hijo. De ahí, de la alcaldía, pues comencé a recibir los beneficios del gobierno. Soy Colombia. Soy Colombia. ¿Sabes cuál es el rol de terapia ocupacional en víctimas del conflicto armado? No lo sé. Bueno, te explicaré. Desde terapia ocupacional se busca lograr que los miembros de la comunidad reconozcan su potencial a través de las ocupaciones significativas, manteniendo un equilibrio entre los factores ambientales y personales de los que dispone el individuo. ¿Para qué hacen eso? Bueno, para ello se vale del análisis previo de las capacidades del usuario, sin olvidar los componentes volicionales y los componentes de habituación, teniendo en cuenta lo que es los valores, intereses y causalidad personal y hábitos y rutinas y roles. Este proceso se inicia de una intervención partiendo del PASIVI. ¿PASIVI es el paseo que se le dan a las víctimas? No, para nada, ¿cómo se le ocurre? El PASIVI es un programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado. ¿Qué hace este programa?
Bueno, este programa se lleva a cabo el estudio y el acercamiento a la población desde una concepción holística del ser y continúa con un diagnóstico de necesidades y potencialidades de la población para finalizar con la orientación de cada individuo en cuanto a las habilidades y destrezas que componen su desempeño ocupacional y las habilidades de aprovechamiento de las mismas dentro del contexto laboral. ¿Y después de todo esto qué hacen? Se seleccionan actividades a desarrollar. ¿Y qué buscan con estas actividades? Lo que se busca es favorecer la adquisición, mantenimiento, mejora o recuperación del desempeño laboral. ¿Y por qué le hacen tantas actividades a estas personas? ¿Ellas sufren de algo? En el caso de las personas víctimas del conflicto armado, sufren una transformación angustiante y severa que provoca un desequilibrio en sus componentes volicionales y habitacionales. Requiere de una intervención efectiva en cuanto a satisfacer o reeducar roles individuales formados y aprendidos a través del proceso de resocialización, ya que si bien la persona desplazada por el conflicto armado debe enfrentarse a un medio que puede tornarse hostil debido al apresurado proceso de huida, esta adaptación será aún más angustiante si no cuenta con las herramientas, conocimientos y habilidades suficientes para enfrentarse a ese medio receptor. ¿Y cómo estas personas adquieren este conocimiento? Bueno, con estas personas se trabajan actividades de capacitación y atención psicosocial en la población infantil, problemas de desnutrición, abuso sexual, maltrato, vinculación a grupos armados al margen de la ley, explotación, deserción escolar y trastornos emocionales, donde se llevará a cabo una visión ocupacional de la realidad a través de conceptos como apartheid, deprivación e injusticia ocupacional. ¿Y cuál es el objetivo de ustedes con esto? Bueno, el objetivo que nos planteamos es darle salud a estos individuos visto desde una perspectiva ocupacional, identificando el comportamiento de estas personas desplazadas por la violencia, analizando las características y cambios ocupacionales, desde el modelo teórico de la ocupación humana. ¿Y quién dice eso? Planteado por Gary Kiel-Holner, se realiza un análisis detallado de los subsistemas observando la influencia de dicho fenómeno en el bienestar ocupacional de las personas afectadas, en términos de la adquisición de nuevos roles y transformación de patrones de vida, reflejados en su vida cotidiana. De igual forma, se pretende a través del enfoque psicosocial aplicado a la población víctima de acciones violentas del conflicto armado, formar parte de la construcción metodológica de proyecto de vida de estas familias, para así disminuir los efectos ocasionados por los hechos vividos. ¿Qué aporte desde terapia ocupacional le dan ustedes a estas personas? Bueno, el aporte que nosotros le damos desde nuestro saber es a la reconstrucción de sus proyectos de vida a través de un acompañamiento psicosocial donde el cumplimiento y la identificación de perfiles laborales permitan generar confianza laboral validada por el saber de las competencias que repliquen en ingresos propios para el sostenimiento de los miembros de la familia y por ende dar cumplimiento al objetivo máximo, el cual es la reunificación familiar.